Estamos aquí en el predio de La Rural, en la Feria Internacional del Libro. Son las 20:34. Esto es fin de fiesta, te acompañamos hasta las 22 horas. Hay un montón de gente disfrutando, caminando, con bolsitas de libros. Y estamos aquí con un gran amigo, escritor, psicólogo, Pablo Melicchio. Pablo, querido, gracias por venir. No, Caro, gracias a vos por invitarme una vez más y en este contexto tan hermoso para nosotros, ¿no? La Feria del Libro. Totalmente, y vernos, ¿no? Hay como, tenemos que hacer la revolución del persona a persona. Basta de virtualidad, Sí, ¿eh? sí. No es lo mismo, claro que no es lo mismo. Y el libro tiene eso, digo, la Feria Internacional del Libro lo que propone, que lo tratamos de proponer todos un poco, los que escribimos, vos también escribís y publicás seguido y tenés como un abanico muy grande de bibliografía tuya, desde novelas, bueno, ya vamos a hablar de eso, pero proponés eso, corrernos de la virtualidad y volver al libro, volver al papel y volver a la pausa. Mi pregunta es, ¿todo eso es volver a la salud? Claro, para recuperar la salud mental, yo vengo diciendo, no para que nos alarmemos, sino para que seamos conscientes de que la nueva pandemia es la de la salud mental. Hay que cuidar mucho la salud mental, la salud emocional, que está muy resquebrajada por la forma en la que se está viviendo, donde la inmediatez, las urgencias, el síntoma de la época es la ansiedad. Entonces, con este apuro, con esta urgencia por vivir, necesitamos de una pausa que la puede ofrecer como un mate, como dijo el Papa Francisco, esto de cebarle un mate a la neurosis. Me parece que ahora lo podemos pensar juntos, pero también sentarte a leer un libro, de la misma manera que escribir, es hacer una pausa y como de alguna manera ir en contra de lo que impone el capitalismo. Que te lo impone todo el tiempo y que es necesario no solo para los adultos, sino para los más chicos empezar a aplicarlo. Yo decía hoy que es necesario volver a regalar libros para los cumpleaños de los pibes, que ya lo dejamos a un costado. ¿Existe el término biblioterapia y qué es? Sí, es un término que al menos yo lo leí en Viktor Frankl, que Viktor Frankl es un psicólogo que estuvo en un campo de concentración nazi y una vez que salió, que se salvó del exterminio contra los judíos, él empezó a entender lo importante que era escribir y lo importante que era leer y lo importante que era recomendar libros, ¿no? Entonces un buen terapeuta, cuando conoce a su paciente, sabe qué libro recomendarle. De hecho, lo toma un poco de Freud, que Freud, en un caso muy conocido de él, que es El hombre de las ratas, en el final del libro, que yo de hecho no lo leí en la UBA, sino que después... Cuando lo agarré después, con otros tiempos, descubrí que Freud en un momento cuando este hombre con un trastorno obsesivo grave, que estaba en un momento con ideaciones suicidas, y Freud le da un libro, que es La alegría de vivir, de Émile Zola, cuya la protagonista principal es una mujer resiliente. Entonces me parece que ahí Freud lo que está diciéndole a su paciente es, si esta protagonista de este libro pudo, fíjate que vos también vas a poder, o en todo caso le ofreció un libro para que tenga un recurso por fuera de la sesión. No, porque además, más allá de la temática del libro, que en este caso es muy específica, lo que estás contando de Freud, que está buenísimo que lo traigas, más allá de la temática, ya es un ejercicio enorme sentarte a leer, dejar el teléfono a un costado, las pantallas, todo lo que estás haciendo, también dejar en pausa la espera, porque lo que nos está pasando con toda esta urgencia y esta virtualidad es que vivimos esperando el mensaje, esperando el like, esperando la respuesta, esperando respuestas. Entonces, el libro lo que nos hace es dejar en pausa esa espera, ¿no? Porque la espera es enloquecedora, Pablo. Claro, el que espera desespera, ¿no? Claro, por eso estamos todos locos ahora, todos ansiosos. Bueno, tratemos de no estar tan locos. No está mal ciertas locuras, no está mal no comerse el discurso de la cordura tanto y en cuanto condicionamiento, ¿no? Me parece que es cierta locura que no tiene que ver con una psicosis y con farmacología. Estamos hablando de animarse a romper con ciertas estructuras que se posibilitan a partir de conectar con lados locos o locas que todos tenemos.
pero detenerse un poco a leer, detenerse un poco a escribir, esta idea de cebarse un mate, ¿no? Qué metáfora maravillosa que dejó como legado el Papa Francisco, porque mira, ahí tenés vos, ¿no? El clima no es cualquier clima, pensar que uno cuando le pones hierba al mate, le sacás el polvo, le tirás el agua, es un clima de concentración y de pausa, ¿no? Cuando vos tomás un mate es una pausa. Si vos pudieras extender eso cada día, como una meditación, el libro, el mate, el silencio, bueno, cosas que no se promocionan, que son muy necesarias. Vos sabés que hoy justo yo preparo el mate, la yerba la mezclo con muchas hierbas, y me dura poquito en el tachito que tengo preparado en casa. Entonces hoy antes de venir lo preparé. Y yo hago muchas cosas apuradas, nos damos cuenta que vamos apurados por la vida. Pero en el momento que tengo que preparar esto con las hierbas, cambio el ritmo, desacelero. Y hoy reparé en eso y dije, esto es una ceremonia íntima mía. Bien. Y que me hace bien. Sí. Como ir al parque, y cuando voy al parque llevo el libro, llevo el mate, llevo la reposera, me descalzo. Digo, nos preparamos para un momento de pausa que es muy sano. Hablemos de la frase del Papa Francisco que me interesa. ¿Qué es la neurosis? Digamos que la neurosis podríamos decir que es cierta normalidad, ¿no? Porque para el psicoanálisis hay 3 estructuras de personalidad. La neurosis, la psicosis y las perversiones. De perversiones hemos hablado en algunos que otros programas. Rodeados. Estamos llenos de perversos, algunas perversas también. Sí. Pero la psicosis, digamos que son las locuras, en el sentido más estricto, no de las locuras que hablamos hace un rato, más livianas, sino de las personas sufrientes, que tienen paranoia, esquizofrenia. ¿Eso es una enfermedad? ¿Se dice enfermedad? Sí, es una estructura de personalidad, claro. Es una enfermedad, claro que sí. El concepto de enfermedad es mucho más complejo, pero yo prefiero pensar en 3 estructuras de personalidad. Perfecto, por eso neurosis, te pregunto, psicosis y perversión. Okay. Dentro de las neurosis, que es lo más común, están las neurosis obsesivas, las histerias y las fobias. Perfecto. Digamos que en neurosis entramos, por suerte, porque también el Papa Francisco, en otra frase enganchada a esta de que hay que cebarle un mate a la neurosis, es que había leído un libro que decía, alégrese si es neurótico. Y claro, que él les generó mucha carcajada. Y es verdad, porque si uno es neurótico, me parece que estás dentro de aquello que es más fácilmente sanable, corregible, no porque vas a dejar de ser neurótica. El tema es el grado de neurosis que si vos sos súper histérica, no es lo mismo que si sos un poco histérica. Claro. Si sos un poco obsesivo, no es lo mismo que tu obsesión crezca y no puedas vivir porque tenés un trastorno obsesivo compulsivo. Claro. Y la fobia lo mismo, un poquito de miedo es normal. Si sos una persona fóbica y panicosa, no podés vivir. Ahora, así que eso, parar un poco es reflexionar acerca de qué grado de neurosis tenés. Pero la neurosis abarca estos 3 puntos, o somos más histéricos, menos obsesivos, pero tenemos de los 3. Yo creo que sí, creo que todos tenemos dentro de la supuesta normalidad, dentro de lo que sería la neurosis, es un ordenador, no podemos etiquetarnos, pero si estamos dentro de la neurosis, tenemos hoy un poco de histeria, un poco de neurosis obsesiva y algo de miedo lógico, ¿no? ¿Se trata esto si se va de los bordes? Claro, por eso tenemos que hablar siempre de prevención. Claro, ¿cuántas veces hablamos de prevención? Sí. Vos estás un poco angustiada, es un envío que te manda a tu mundo interior, ¿no? Para que reflexiones, parás un poco, la pausa, ahí está, ¿no? Necesitamos de la pausa. Total. A veces, como no tenés la pausa, aparece una angustia, ¿no? Te sentís angustiada. Si vos tratás de tapar esa angustia crece en intensidad, se sostiene en el tiempo, después es un trastorno de angustia o una depresión. Claro. ¿No? Lo mismo con la ansiedad. Un poco de ansiedad, decís, puedo parar, a ver, ¿por qué estoy tan ansiosa? Si esa ansiedad crece, trastorno de ansiedad, si ese trastorno de ansiedad sigue creciendo, ataque de pánico. Claro. ¿No? Fíjate que la angustia es como te vas para abajo, gráficamente, la ansiedad te va para arriba. Sí. Entonces uno está como un electro, ¿no? En la vida, como viste, como estás viva. Entonces estás así, ¿no? Nadie está así, porque si estás así estás muerta. Ya estamos muertos, claro, no, eso no. Ahora, un parámetro de que estamos ansiosos puede ser cuando hacemos esta pausa, nos cebamos un mate con la neurosis y agarramos un libro y a la página 2
ya empezamos a sentir ese aleteo de que estamos perdiendo tiempo, de que ya estamos incómodos acá, que queremos agarrar el celular. Digo, ¿es un ejercicio estirar la pausa? Claro, es muy necesaria esa pausa. Lo que pasa que a veces crees que la pausa son como el té, ¿no? 5 minutos, como la Virginia. Sí. Nos metieron eso, la pausa son 5 minutos, no. Ojalá empiece por 5 minutos y se extienda, que uno pueda estar 20 minutos, media hora, 1 hora cada día, pero de lo que sea, porque puede ser de lectura, estamos en la Feria del Libro, si vos le dedicás media hora, 1 hora de lectura cada día a un libro, al mes te leíste un libro, quizás. Total. Reflexivo, lentamente, sin apuro, ¿no? Y a fin de año mejor te leíste 10 libros, 20 libros, y bueno, vas armando un camino de una suerte de biblioterapia, de libros reflexivos. Hay libros pasatistas. Sí, claro. Que está bien, no sé, qué sé yo, querés leer un libro pasatista, pero hay libros que vos te podés detener, historias de vida, ¿no? Donde vos podés trazar tu recorrido como mamá, tus problemáticas como mujer. Bueno, de alguna manera me parece que es eso, ¿no? Decir puta madre o decir el lado Norita de la vida, así recorrer historias propias o de otras personas donde te invitan a pensar cómo se está viviendo, qué es la vida, qué es la historia argentina. Bueno. Hablaste recién de uno de tus libros y yo quiero hablar de ese rol tan generoso de tu parte, generoso de parte de Norita, de Pérez Esquivel, de las personas que se sentaron con vos a hablar sobre su vida y que vos pudiste hacer estos libros que son hoy un legado, porque son un legado para nuestra historia, es infinito, o sea, no podemos medir la importancia de esos libros, claro. El valor, pero el valor de lo valioso, ¿no? de estos libros, no monetario. ¿Cómo fueron esos procesos? ¿Fue muy distinto el proceso con Norita que con Adolfo? Lo que pasa que he visto a la luz del reciente fallecimiento de Norita Cortiñas, es un libro que ahora cobra otra dimensión. Claro. El tema de los libros es que mientras vos haces un libro con una persona que está viva, ¿no? Con un personaje de la historia, ¿no? Que vos reflexionás con ese personaje de la historia. Norita es una persona y un personaje de la historia fundamental, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que abrió su corazón conmigo antes, durante y después del libro, que en el proceso de escritura termina siendo un libro terapéutico para ella y para mí, volviendo al tema de la biblioterapia, porque Norita, fueron 10 jornadas en su casa, en Castelar, nos sentábamos a dialogar, grabábamos esas entrevistas, yo después las desgrababa, me sentaba con ella y trabajábamos el texto. Bueno, y a ella le aparecieron recuerdos que no tenía, sueños, y queda este libro maravilloso que es El lado Norita de la vida, que el prólogo lo hace Adolfo Pérez Esquivel, y ahí empieza mi contacto con Adolfo. Claro. Pero bueno, el año pasado, cuando muere Norita, el libro ya es realmente... Ella en algunas presentaciones dijo que este libro era su legado, y hoy ya definitivamente es... ¡Qué maravilla! No su legado, ¿no? Porque sería demasiado, uno de sus legados, este libro. Y es tremendo, ¿no? Tener un libro como ese y haber sido contemporáneo de una madre de Plaza de Mayo y amigo, ¿no? Y haber hecho ese libro. Es que requiere de una conexión muy especial esto, digo, abrirle el alma a alguien y además trabajar los textos. ¿Trabajaste los textos con ella? Sí. Y ella corrigió y me sacó cosas yo de hecho siempre contaba que en vez de poner capítulos, yo le iba a poner sesión 1, sesión 2, sesión 3 y me dijo, no Pablo, porque yo no fui tu paciente, no quería. Qué hermoso. Pero hacíamos así una suerte de sketch en las presentaciones donde yo decía, no, porque con Norita yo la psicoanalicé, y yo, no, vos no me psicoanalizaste, yo te psicoanalicé a vos. Bueno, empezamos con ese juego maravilloso, pero realmente creo que fue terapéutico para los dos. Claro. Fue mi paciente y fui su paciente. Fuimos terapeuta mutuamente, nos acompañamos y después giramos en un montón de presentaciones en muchos lugares. Y bueno, creo que es esto, es un libro legado. Y después vino el libro de Malvinas, que también, misma característica, entrevista a veteranos de la guerra de Malvinas, que fue muy fuerte también, es muy fuerte, porque también es trabajar con el testimonio de sobrevivientes de la guerra. En el caso de Norita, una madre de Plaza de Mayo que siguió buscando a su hijo Gustavo hasta el final de su vida sin saber qué pasó, ¿no? Entonces, el drama, vos sabés lo que es sufrir por un hijo,
por problemáticas diversas, de salud emocional, lo sé también, o de salud física, pero que desaparezca un hijo debe ser lo más tremendo que le puede pasar a una madre y también a un padre, ¿no? Sí. Pero bueno, Norita aún así fue una mujer sumamente resiliente y trabajadora por la lucha de los derechos humanos, más allá de la aparición o no de su hijo. De su hijo. Lo de veteranos es fuerte y además es un formato distinto. ¿Entrevistaste a muchos? Entrevisté a 3 y hay un bonus track porque uno de ellos me cuenta que en el regreso, después de la derrota, en el Canberra, que es el barco que los trae de vuelta al territorio de la Argentina, de Malvinas hacia la Argentina, hacia Río Gallegos, sí. Hay un soldado que toca el piano en ese camino de la derrota y el regreso Regresa tocando el piano. Sí, había un piano ahí. Porque el Canberra era como si fuera un crucero de hoy, ajá, un barco inglés, perfecto. donde tenía paradójicamente, eran pibes que volvían heridos física y psicológicamente, con amigos muertos, sí, y vuelven en un barco, sí. Vuelven en un barco, claro, donde había un boliche, un piano, bar, y en esa paradoja, cuando ven el piano, le piden que toque el piano a Sergio. Sergio se levanta, toca el piano, bueno, hace música clásica, hace un tema de Piazzolla, algo de los Beatles, y le piden el himno. Y cuando hace el himno, todos se ponen de pie, y los milicos ingleses creen que es un motín, porque se ponen de pie y los cagan a palo, no. le cierran el piano. Te digo que es una perlita de Malvinas, que lo cuento ahí en el libro. Tremendo. Es la historia del ¿Cómo se llama pianista, La isla interior, 3 vidas después de Malvinas. Yo me narro la historia de 3 Malvinas, pero dentro de uno cuento la historia del pianista del Canberra. Qué increíble. Hablemos un poquito de Adolfo, antes que se nos termine el tiempo. De Adolfo y del libro, del proceso. Lo estás presentando con él, además. Sí. Qué hermoso, el año ¿no? pasado lo presentamos acá a esta altura, en la Feria del Libro. Fue maravilloso porque, bueno, presentar con nuestro Premio Nobel de la Paz, claro, un libro que también, misma característica que el de Norita, en el contexto de su casa y atelier, mientras él pintaba, así como estamos nosotros charlando, él iba avanzando sobre una obra que la terminó cuando terminamos el libro. Ah, qué hermoso. La última eso. cena de Jesús, versión Pérez Esquivel, fantástico porque... ¿Y la empezó cuando ustedes arrancaron? La tenía avanzada cuando nosotros arrancamos y la terminó. Y yo iba viendo cada viernes que me juntaba con él el proceso del progreso de esa pintura. Y bueno, también es Para ser humanos, se llama, Adolfo Pérez Esquivel, Instrumento de la Paz. Instrumento de la Paz porque tomamos mucho a San Francisco de Asís, que bueno, que para él y para mí, y ahora con Francisco y con la muerte de Francisco, es una figura sumamente a la que hay que regresar, a San Francisco, porque tiene mensajes muy a favor de la solidaridad, de la hermandad, de la integración, de la ayuda a los excluidos. Él trabajaba con los leprosos, ¿no? San Francisco. Así que es un libro maravilloso, muy actual, que habla eso, del amor y la paz. ¿Dónde conseguimos tus libros? Bueno, acá en Marea, en el stand de Marea están los 3. Perfecto. El de Norita, el de Adolfo y el de Malvinas. Porque es interesante. Me parece que hay libros que está buenísimo tenerlos y otros libros que son muy necesarios. Y además, ¿cómo le contamos la historia a nuestros hijos? Yo estoy con ese tema medio recurrente. ¿Cómo le contamos la vida? ¿Cómo le hacemos un mapa no para que lo sigan, sino para que lo tengan por las dudas? Y en esto de hacerle un mapa a los chicos, me parece que estos son 3 libros que está bien que estén, ¿no? En alguna edad lo van a agarrar. Sí. Que estén ahí. Que venga un amigo y lo levante y lea la tapa y contratapa y que quede, ¿no? Son libros que son necesarios. ¿Estás escribiendo? Bueno, ya sabés que terminé un libro... Yo hablo como si no supiera. Actúo, ¿viste? Vamos a hacer de cuenta que no sabemos. Bueno, sí, claro, en realidad estoy... Bueno, sabés que terminé... es una historia, que ahora... Estamos viendo la editorial, pero terminé el año pasado un libro con un artista plástico maravilloso, Luis Felipe Noé, Yuyo Noé. Cuando terminé el libro, lo fui corrigiendo y este año él entra en una suerte de bajón depresivo, de malestar existencial y pide que yo sea su terapeuta
y lo acompañé hasta que Hasta el falleció. último día. Sí, Después de escribir el libro, claro, vos ya lo tenías escrito. Yo ya lo tenía escrito, así que como no lo publiqué, ahora agregué estos últimos meses donde tuve la ¿Y vas a poner suerte. sesión 1 y eso no? No, ahí lo estoy viendo con su hijo, que es Gaspar Noé, el cineasta, Sí. y con la gente de la Fundación Noé, para ver qué cosas poner, qué cosas no, por la cuestión del respeto, Totalmente. de la sensibilidad. Decir que lo acompañé terapéuticamente está bien, porque fue así, él lo eligió. Obvio que no voy a contar qué cosas él me narró, pero sí la paradoja de que yo puse el foco en un tiempo donde Yuyo Noé se bloquea en la década del 70 y hace terapia. Mirá. Y después de ese año de terapia, del 71 al 72, él no hace nunca más terapia, y 50 años después, conmigo, después que yo hago el libro con él, quiere hacer una terapia. Ay, pero qué personajes que tenés en tu haber como escritor, una maravilla. Sí. Yuyo muy querido y aparte muy admirado, de otro planeta. Qué maravilloso, hermoso. sí. Es un libro que hablamos mucho del valor del arte, de la sanación por el arte, a través, en su caso, de la pintura, ¿no? Claro, me encanta. Pablo, gracias por venir. No, gracias a vos, Qué Caro. placer tenerte acá. Muchas gracias.